del curso. Entonces vamos a adentrarnos en temas de metabolismo. Como les decía, hoy no vamos a poder estudiar ninguna ruta metabólica en específico porque hay varias actividades que hacer, pero sí vamos a comenzar a hablar de generalidades y a un poco ir presentando los temas que tocan la próxima semana, porque es que en el metabolismo de azúcares vamos a prestar atención a la glucólisis, que es ese proceso oxidativo que transforma la glucosa en piruvato. Vamos a hablar de gluconeogénesis, que tiene que ver con la biosíntesis de glucosa, la glucogénesis, que es la biosíntesis de glucógeno, y la glucogenolisis, que es la degradación de glucógeno. Siempre que diga lisis es degradación, catabolismo, glucosa y glucógeno, y génesis es la formación de una molécula nueva, anabolismo, y ese es el caso de la síntesis o la creación de glucosa y la creación de glucógeno, que insisto lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Algunas generalidades. Cuando se habla de metabolismo, se habla de varias reacciones químicas que funcionan de manera ordenada, interrelacionadas entre sí, en las que participan metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Son todas aquellas moléculas que son parte de diferentes reacciones químicas que ocurren en el metabolismo, y es una manera más general de llamarle a lo que sería sustrato y producto de una enzima. En vez de llamar sustrato y producto, mejor se le llama metabolitos. ¿Y por qué es mejor llamar metabolitos y no sustratos y productos? Bueno, imagínense lo siguiente. Imagínense que usted tenga una molécula A que es transformada en B y la B es transformada en C. Aquí hay una enzima X y una enzima Y. Por ejemplo, A con respecto a la enzima X, ¿qué función cumple? A, ¿qué función cumple? Sustrato. Y B, producto. Pero B es producto de la actividad de X, pero a la vez es sustrato de Y. Sí. Porque las rutas están, las reacciones están conectadas. Por lo tanto, el término general que se utiliza es metabolito. Los metabolitos. ¿Está bien? Incluso es interesante, y lo veremos en el seminario seguramente, que cuando hay una inhibición por alguna razón, cuando se inhibe la enzima Y, por ejemplo, si usted inhibe la enzima Y, ¿se inhibirá la enzima X? ¿Qué creen? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque cuando se inhibe Y, ¿qué le pasa al producto B? ¿Se acumula, sí o no? Si usted bloquea la actividad de Y, la molécula B se transformará en C. No, se acumula, ¿verdad? Y cuando se acumula, va a inhibir la actividad de la enzima X. Imagínense que usted fabricara y vendiera caramelos. Bien, usted coge el azúcar, fabrica caramelos, y después otra entidad que pertenece a su propia empresa se encarga de vender los caramelos. Si la entidad que vende caramelos no los vende, los caramelos se acumulan en la fábrica, en el almacén. ¿Usted seguirá fabricando caramelos? No. Entonces es muy común que cuando se acumule un metabolito, se inhiba la actividad de la enzima que produce ese metabolito. Es un proceso de retroinhibición, reverso inhibición, que es muy común, es prácticamente intuitivo que debe ocurrir, porque como yo les decía, si de pronto hay un exceso del producto de esta enzima, pues la enzima deja de trabajar si hay un exceso de producto. Eso lo iremos viendo muchas veces entre las clases, y seguramente hoy lo vamos a precisar, o yo lo precisaré en el seminario, porque ayer lo tuve que hacer en el otro grupo, así seguramente lo volveremos a hablar hoy. Pero ya les estoy dejando ese mensaje de cómo el producto de una enzima puede resultar él mismo un inhibidor de la propia enzima. Cuando hay un exceso de producto se puede inhibir la actividad enzimática. Pero bueno, regresamos al tema del metabolismo. Las rutas metabólicas, que quedamos en que están interrelacionadas entre sí, pueden dividirse en dos grandes categorías. El anabolismo, que significa a partir de moléculas más simples sintetizar moléculas complejas.
El anabolismo requiere de energía. Generalmente no siempre se consume energía en eventos anabólicos. Mientras que el catabolismo es exactamente lo contrario. Es cuando hay moléculas complejas que se transforman en moléculas más simples con la consecuente liberación de energía. Anabolismo, se arman moléculas y se gasta energía. Catabolismo, se destruyen moléculas y se genera energía. Luego, algunas rutas tienen forma de ciclo, como el ciclo de Krebs, y se llaman rutas anfibólicas. O sea, no son ni catabólicas ni anabólicas, son anfibólicas. Tienen eventos de catabolismo y anabolismo a la misma vez en la ruta, ¿no? Entonces se llaman anfibólicas. Punto. ¿Está bien? Entonces, estos dos elementos son muy importantes. Hablando una vez más de catabolismo y de anabolismo, voy a destacar algo muy importante. Quedamos en el catabolismo, moléculas complejas se transforman en moléculas más simples y se produce energía. Y en el anabolismo, moléculas simples se transforman en moléculas complejas y se consume energía. Ahora, cuando se habla de los portadores de energía, esas moléculas que tienen la energía en sí mismo, uno siempre piensa en los nucleótidos trifosfatos, uno siempre piensa en el ATP, en el GTP, que son portadores de energía por excelencia. Pero además de eso, otras moléculas muy importantes, que las mencionaremos una y otra vez en el curso, son portadores energéticos que almacenan la energía en forma de eventos de reducción, o sea, ganan electrones, se reducen y almacenan energía, portan energía, son portadores energéticos, como cuáles: el NAD reducido, el FAT reducido, el NADFosfato reducido. ¿Alguien me recuerda NAD y FAT de dónde vienen? Del complejo vitamínico B, efectivamente. El NADFosfato lo vamos a estudiar cuando veamos el ciclo, la ruta pentosa fosfato. Pero bueno, es muy importante, insisto, cuando se hable de portadores energéticos que se crean o que se consumen, que siempre ustedes piensen más allá del ATP, que piensen en otras moléculas que también son portadores de energía, pero no en forma de enlace fosfato, sino en forma de eventos de reducción. ¿Está bien? Bueno, aquí hay características de las rutas metabólicas, ya decíamos que están interconectadas, pueden ser lineales, circulares, ramificadas, están muy reguladas. ¿Qué moléculas regulan las rutas metabólicas? ¿Qué moléculas son las encargadas de regular las rutas metabólicas? Hace un momento dijimos, si esto se bloquea, todo lo demás se apaga. Las enzimas son las reinas de las rutas metabólicas. Si ellas funcionan activamente, la ruta va rápido. Si se bloquean, si se inhiben, la ruta no funciona. Las que regulan la velocidad de las rutas metabólicas son las enzimas. Muy bien. Además, las rutas metabólicas ocurren en determinados organelos celulares. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿en qué organelo ocurre? Mitocondria. ¿Ciclo de Krebs dónde? Mitocondria, en la matriz mitocondrial. Pero el ciclo de la urea, que estudiamos la clase pasada, ocurre entre mitocondria y citosol. La glucólisis, ¿dónde ocurre? En el citoplasma celular, en el citosol. Muy bien. Incluso hay rutas metabólicas que son preferentes de algunos tejidos. El ciclo de la urea, ¿dónde ocurre? En las células hepáticas, en más ningún lugar. Correcto. Hay otros eventos que ocurren vinculando diferentes tejidos, como el ciclo alanina-glucosa, que vincula músculos y células hepáticas, o el ciclo de Cori, que estudiaremos la clase que viene, que también conecta músculo con hígado. ¿Está bien? O sea, puede haber conexión entre diferentes tejidos. Por cierto, el hígado es prácticamente el lugar en el que ocurren casi todas las rutas metabólicas. En el hígado pasa casi todo. Pero bueno, en general hay eventos que ocurren en un tejido y en otro no. Pero en el hígado pasa casi todo, como veremos en el curso, que siempre vamos a mencionar el hígado. ¿Está bien? Y lo otro es que, bueno, la biosíntesis o degradación de algunas moléculas puede ir por caminos diferentes. ¿Qué significa?
cuando usted va a transformar la glucosa en piruvato, o sea, va a ser glucólisis, va por este camino, pero cuando va a transformar el piruvato en glucosa, gluconeogénesis, va por este otro camino. Hay temas energéticos que hacen que las vías, aunque parezcan iguales, pero al revés, no ocurran exactamente por el mismo camino, por un tema, insisto, energético que veremos a continuación. Correcto. De aquí, insisto, lo más valioso es que cuando se habla de portadores energéticos, se habla no solo de nucleótidos trifosfatos, sino también de portadores reducidos, como NAD, FAT y NAD fosfato reducido. Ya que estamos hablando de temas energéticos, es muy importante hablar de la energía libre de Gibbs. Para que una reacción sea energéticamente favorable, termodinámicamente espontánea, necesita que la energía libre de Gibbs sea negativa, que sea una reacción exergónica, que la energía general del sistema disminuya. La energía libre de Gibbs, ¿de qué depende? De la entalpía y la entropía. La entalpía, ¿qué cosa es eso que ustedes dicen? Exotérmico y endotérmico. Eso es entalpía. Y la entropía es el desorden en el sistema. En base a la relación entre entalpía y entropía, las reacciones tienen una variación de energía libre global que se llama energía de Gibbs, como les estoy diciendo. Insisto, si una reacción tiene un valor de delta G negativo, será una reacción espontánea, termodinámicamente favorecida. Si es endergónica, con un valor de energía libre positivo, pues no será una reacción termodinámicamente favorecida. Por eso, Dios y Darwin armaron el metabolismo de tal manera que unieran reacciones cuyo balance global fuera energéticamente favorable. Miren este ejemplo. Por ejemplo, para transformar la molécula A en la molécula C, de A a C, la variación de energía libre es 21. ¿Esa reacción será termodinámicamente favorable, sí o no? No, porque el valor es positivo. El delta G es positivo, por lo tanto es una reacción endergónica y no es favorable. La transformación de B a D es una reacción favorable, sí o no? Sí. Sí, porque es negativa. Perfecto. Entonces, ¿qué hicieron Dios y Darwin? Y unieron esas dos reacciones y transformaron A más B en C más D. Y cuando usted suma estos dos números, más 21 menos 34, da menos 13. O sea que de manera global, esta transformación es termodinámicamente viable, es favorecida. Es una ruta exergónica, porque la variación de energía libre es negativa. ¿A dónde nos va a llevar toda esta historia del delta G y todo esto? Bueno, nos va a llevar a algo súper interesante que está en la próxima diapositiva. Resulta que el ATP, por ejemplo, que ya saben que es un nucleótido trifosfato, tiene ribosa, tiene adenina, la base nitrogenada y 3 fosfatos, el ATP almacena, porta energía justamente en estos enlaces fosfatos. Bien, esto cada vez funciona peor. Y eso que ya le cambié en los enlaces fosfatos. Correcto. ¿Qué sucede cuando se hidrolizan estos enlaces fosfatos? Bueno, pues que se libera una cantidad de energía enorme. Por ejemplo, cuando la molécula de ATP libera un fosfato y se transforma en adenosin difosfato, tiene 2, o sea, libera le quedan 2 nada más. La variación de energía libre aquí es menos 45 kilojoules por mols, menos 45. Y cuando libera el segundo fosfato, la variación es menos 64. Menos 64. En otras palabras, es muy bueno si usted tiene una reacción endergónica con un delta G mayor que 0, es muy bueno acoplar la reacción a la hidrólisis del ATP, porque cuando el ATP se hidroliza se libera tanta energía que va a impulsar termodinámicamente esa reacción.
la va a hacer viable desde el punto de vista energético. Entonces, por ejemplo, si usted tiene dos reacciones, A se convierte en B y B se convierte en C, con dos enzimas, y el delta G de aquí es menos 10 y aquí es más 20, ¿en cuál de esas dos reacciones tiene sentido hidrolizar ATP? ¿Aquí o aquí? ¿En la catalizada por X o por Y? Por Y. Aquí no hace falta. Si aquí la variación de energía libre es negativa, no hace falta. Lo hace aquí para que sea 20 menos 45 menos 25 kilojoules por moles, y esta reacción se hace espontánea termodinámicamente, ¿correcto? O, por ejemplo, otra opción, A, Dios, qué desastre. Deja ver si este verde, que yo nunca lo uso, no, está vacío también. Por ejemplo, A se transforma en B y B se transforma en C, y el delta G aquí es menos 20 y aquí es el delta G es 10, más 10 positivo. Evaluando esto de manera global, ¿cuál es la variación de energía libre de esa ruta? Menos 10. Delta G es menos 10. ¿Será exergónica y espontánea o no? Sí. ¿Hará falta hidrolizar ATP? No hace falta. ¿Ya? No hace falta, porque la ruta es espontánea. ¿Para qué yo voy a hidrolizar ATP? Bien. Bueno, con esto acabo de darles las dos primeras preguntas del examen, porque al examen va algo así, seguro. Van a ver. Claro, en el examen, además, para ponerlo más lindo, yo les voy a decir que la enzima X tiene una KM de no sé cuánto, porque esto yo lo voy a combinar con cuál enzima es más afín por el sustrato, qué enzima cataboliza más sustrato en producto. O sea, todo esto se va a conectar con lo que ya conocen de cinética enzimática. ¿Está bien? Pero eso va al examen como que 2 y 2 son 4. Que es muy simple, es sumar menos 20 y menos 10, más nada, eso es menos 30, más 25 y menos 15, esto es más 10. Si es positivo, no funciona, si es negativo, es espontáneo, más nada, es de primaria, ¿bien? Y obviamente en el cuestionario de esta semana ya hay una pregunta sobre este tema, para que ya se vayan preparando. ¿Comprendieron la esencia de esto? O sea, suman, es más, la clase que viene cuando estudiemos la glucólisis vamos a ver el delta G de cada reacción y vamos a ver el balance global y vamos a darnos cuenta que la glucólisis obviamente es termodinámicamente espontánea, si no, no puede ocurrir, correcto, y es el vínculo de las variaciones de energía libre de cada reacción individual. Bien. Entonces, con esto les acabo de explicar qué lógica hay detrás de la hidrólisis de ATP. Claro, usted puede necesitar hidrolizar ATP no para tener energía, sino para usar los fosfatos para fosforilar moléculas, como la glucosa, que es justo lo que les voy a contar a continuación y que de pronto es la última diapositiva de la clase. He llegado de manera vertiginosa al final de la clase. Esto es hasta las 6, ¿no? Muy bien, pero no importa porque así revisamos el examen con tranquilidad y de ahí vamos entonces al seminario. Decía que esta es la última diapositiva. Lo que vamos a hacer en el curso es estudiar todo esto. Entre la clase que viene, y si no nos da tiempo, la otra, un pedacito, vamos a entender particularmente estas reacciones, como la glucosa y en qué momento se transforma en glucógeno, cómo el glucógeno libera glucosa, cómo la glucosa se transforma en piruvato, cómo el piruvato se transforma en glucosa. Son las 4 reacciones que mencioné en una diapositiva más adelante. Y además, qué sucede con el piruvato cuando no hay oxígeno y cuando hay oxígeno. Después, en otras etapas del curso, estudiaremos el acetil-CoA, cómo va para la respiración celular, vamos a ver la relación entre acetil-CoA y ácidos grasos, todo eso lo vamos a ver. Pero desde la clase que viene nos vamos a focalizar acá.
Y obviamente también vamos a estudiar la vía pentosa fosfato más adelante en el curso. ¿Está bien? Entonces, de todo esto que está acá, ¿qué quiero destacar? Escúchenme. Voy a hacerles otra vez el puentecito del tupper de lado, pero lo voy a llevar un poquito más allá para llegar aquí. Tupper de lado lleno de sacarosa y lactosa, la boca con amilasa salival empieza a degradar esos disacáridos, en el estómago no pasa nada, en el intestino delgado la amilasa pancreática termina de romper, de hidrolizar los enlaces glucosídicos, se generan los monosacáridos libres que por acción de los GLUT, los SGLT, o sea, transporte pasivo facilitado y transporte activo secundario, pues esos monosacáridos pasan a las células del epitelio intestinal y de ahí pasan a la sangre, ¿correcto? Cuando llegan a la sangre, la condición de hiperglicemia, o sea, el exceso de glucosa en sangre, hace que el páncreas produzca insulina. Cuando el páncreas produce insulina, la insulina va y se une a su receptor en diferentes tipos de células, hepáticas, musculares, adipocitos. Cuando se une al receptor, se traslocan los GLUTs que están en el citosol, ellos están ahí esperando que llegue la insulina. Ellos se traslocan a la membrana plasmática y abren los canales que permiten la entrada de glucosa a la célula. Hasta ahí llegamos al cuento anterior. ¿Qué sucede cuando la glucosa ingresa a la célula? Es justo lo que les iba a decir ahora. Cuando la glucosa ingresa a la célula, hay una enzima que se llama hexoquinasa. Y la hexoquinasa, como buena quinasa que es, fosforila, ¿verdad? Coge fosfato del ATP y se lo pone a la glucosa, fosforila. Entonces la glucosa tiene una bolsa aquí en la espalda, una mochila, que la tiene que cargar siempre que esté metida dentro de la célula. Cuando ella está fosforilada, ella no puede salir, ella no puede dejar la célula. Correcto, veremos lo que sucede más adelante, no lo voy a enredar con eso, cuando se le quita la glucosa, el fosfato a la glucosa. Ahí pasan cosas que veremos más adelante. Por ahora, la glucosa está fosforilada. Esa glucosa fosforilada dentro de la célula es como un adolescente lleno de granos en la cara que no sabe qué hacer con su vida. La glucosa no sabe qué hacer. Ella no sabe si va a ir a la glucólisis, si va a ir a formar acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos, si se va a ir por la ruta pentosa fosfato, si va a ir por una ruta fermentativa ácido láctico. Ella no sabe. Ella solo sabe que de la célula no se puede ir. Y entonces la célula, dependiendo del tejido que sea y dependiendo de la necesidad que tenga, le va a dar una indicación a la glucosa. La glucosa, que insisto, no sabe qué estudiar, no sabe en qué universidad estudiar, es un adolescente perdido en la realidad del Internet o en la volatilidad del Internet, finalmente es convocado para que haga algo con su vida. Y la célula le dirá, mira, como tú estás en una célula adiposa, en el adipocito, y no tenemos mucha necesidad energética ahora, bueno, te toca hacerte glucógeno. O mira, estás en una célula con una alta tasa de división celular, me hace falta que te conviertas en una ribosa para sintetizar ADN. Así que te vas por la ruta pentosa fosfato. O mira, estás en un adipocito y además de sintetizar ácidos grasos, necesitar tus carbonos, necesitamos el NADFosfato reducido de las pentosas fosfato. Te vas por ese camino. Correcto. Entonces la célula decide estás en una célula muscular y estás corriendo. Mira, me da tremenda pena glucosa, pero vas a terminar en dióxido de carbono y agua. Respiración celular full. No importa, no decide la glucosa qué hacer. La célula es la que decide en dependencia de la necesidad que tenga y del tipo celular que sea. Porque hay células que por más necesidad que tenga, hay cosas que no puede hacer porque pertenece a un tejido determinado. ¿Está bien? Entonces la clase que viene empieza con esa glucosa fosforilada en la espalda, tomando un camino determinado, pero nos vamos a mover en este camino nada más. Bien, más adelante vamos a estudiar otros caminos de la glucosa. Correcto, eso es importante. E insisto, con esto entonces damos cierre a la clase de hoy. No vamos a ver más nada, lo que faltaba era ver la glucólisis y además la regulación de la glucólisis que toma tiempo. Y nos vamos de frente entonces al final de la clase
para presentar las conclusiones. No vamos a, o sea, las conclusiones llegarían hasta aquí. ¿Ven? Esta última conclusión no corresponde a la clase de hoy. Entonces, la clase que viene vamos a empezar a hablar de glucólisis, regulación de la glucólisis y vamos a avanzar hasta donde podamos con el glucómetro. La semana que viene al menos no hay que revisar exámenes, podemos aprovechar mejor. Y en el peor de los casos, entonces la otra semana más arriba, que es el mismo día del parcial, por cierto, vamos a terminar con la glucosa. ¿Está bien? En base hasta donde avancemos, así será el contenido que vaya al parcial. Yo espero la semana que viene avanzar lo más posible e insisto, en base a eso, pues diseñaré las preguntas para que no haya una pregunta en el parcial de algo que yo no les haya enseñado. ¿Correcto? Bien, entonces terminamos acá la clase en la que hemos hecho un recorrido desde los aspectos más elementales de lo que es un monosacárido, un disacárido, de lo que es un epímero, una cetohexosa, una aldohexosa, esos elementos básicos. Luego transitamos por la digestión, hasta revisamos temas de transporte a través de membrana y finalmente vimos algunos conceptos importantes de metabolismo que vamos a aplicar en el resto de las clases relacionadas con temas metabólicos. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna precisión que haya al respecto? El cuestionario inicialmente incluía preguntas de glucólisis, pero ya yo lo rectifiqué. O sea, el cuestionario cuando yo lo active no va a tener preguntas de glucólisis porque no es un tema que hayamos visto hoy. ¿Está bien? Así que no se preocupen. El cuestionario es sobre los temas que vimos. Correcto. ¿Alguna duda, algún comentario? Me di cuenta que no traje, iba a traer el examen acá para poderlo proyectar y no lo mandé por correo, no me di cuenta. Bueno, entonces, listo, ahí terminamos. Las clases las están compartiendo, Julieta. Las clases las están compartiendo,